Hola, hola, qué alegría saludarte una vez más y compartir contigo, pues por supuesto, este amanecer con Jesús, nuestro pan cotidiano. Damos gracias al Padre Celestial por todas las oportunidades maravillosas que Él nos brinda. Y si por alguna razón estás pasando un momento difícil, recuerda que Dios te ama. Él te dice, no tengas temor. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido Padre que estás en los cielos, por favor te suplicamos que te quedes con nosotros, que ilumines nuestra mente, que nos enseñes a confiar más en tu amor y, Señor, ayúdanos a aprender más de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento toda la naturaleza fue confiada a Adán y Eva. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno, y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador. Sin ningún velo oscurecedor de por medio, se sentían pletóricos de vigor que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto del estudio de la humanidad durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito, forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores, los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado su nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido de la noche y del día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaban nuevas expresiones de gratitud. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 32 y 33. Querido Padre, estamos agradecidos, Señor, contigo por todas tus bondades, por tu amor, por tu ternura. Gracias, Señor, porque siempre has pensado en nosotros. Oh Padre eterno, tómanos en tus brazos de amor. Cuida de nosotros y sé en este día la roca de nuestra salvación. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén, amén y amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.